porque a veces también suena, ¿no? Que las personas hacen las empresas y hasta suena como cliché, pero es tremendamente importante y la capacidad de entender a la otra persona, al colaborador, de ponerte en sus zapatos y lograr comunicarte es clave. Después de una reunión le di una instrucción a mi jefe de almacén y le dije, hay que hacer esto y luego esto. Retorna este amigo a mi oficina muy orgulloso diciéndome que no que había hecho esto ni esto, que había hecho el tercero. Dijo, oye, pero quisiera entenderte. Le dije, ¿por qué has hecho esto? No, pues es que me dijiste que lo haga luego. Pero luego, o sea, pero después. Luego es luego. Pues luego. Pero resulta que en México luego es ya. Barreras del uso del lenguaje. Exacto. Misma lengua. Y hablando el español. Sí. Hola, bienvenidos a un episodio más de We Experts. Hoy nos acompaña Arturo García Calderón. Él es administrador de la compañía de minas Buenaventura y además es fundador de 8-Bit Supply. También es socio cofundador de Supply Chat y también es profesor de la Pacífico. Hola Arturo, bueno, qué gusto tenerte aquí. La verdad que me complace poder entrevistarte y conocer más sobre tu trayectoria profesional. Mira, hoy seguramente coincides conmigo que la adaptabilidad es una habilidad que tenemos que tener necesariamente y sobre todo en la supply chain. Cuéntame un poco durante tu trayectoria cómo ese mindset de flexibilidad y adaptabilidad te ha ayudado a tomar buenas decisiones, formar equipos. Qué buena pregunta, Claudia. Efectivamente, yo considero que es muy importante para todos los profesionales, en especial para los profesionales de la cadena de suministro. Y en mi caso, esto empieza por un tema personal. En 2014 yo decido hacer un MBA. Sin embargo, terminé haciendo una maestría en supply chain. O sea, yo estaba mirando al clásico MBA en Estados Unidos full time 2 años. Terminé haciendo una maestría en supply chain en Europa. Entonces ahí, primer giro importante y había que adaptarse, había que hacer una serie de coordinaciones y demás. Primera gran adaptación, que dicho sea de paso, fue una decisión de familia con mi esposa, vendimos todo lo que teníamos, digamos que éramos una pareja bonita, que estaba empezando, tenía un futuro, digamos, bastante cierto en el camino, qué sé yo, pero apostamos, tomamos el riesgo y nos fuimos. Vendimos todo, increíble. Departamento, casa, absolutamente todo, salto al vacío, salimos. Primer gran giro. Lo otro, hice la maestría, etcétera. Me invitaron a que a que me sume una empresa química como Head de Supply Chain para Américas. Yo nunca había sido Head de Supply Chain hasta ese entonces, nunca había estado en una empresa química, nunca había sido expat y total que se conjugaron una serie de, yo en algún momento llegué a contar hasta 8 variables de nunca. Riesgo tremendo que asumí. Y bueno, terminé trabajando como Head de Supply para Américas en una empresa química, con silla en Puebla, en México, una etapa linda, además, y bueno, nueva adaptabilidad, ¿no? Además, salimos para España para hacer los estudios 2 personas, mi esposa y yo, retornamos, podríamos 2 y una fracción, estaba embarazada, otra adaptabilidad más, ¿no? Y así, digamos que de forma muy orgánica la vida me fue llevando por estos giros y me fue haciendo, me fui haciendo una persona un poco más resiliente, más adaptativa. Y afortunadamente he sido capaz de esto extrapolarlo al mundo profesional, ¿no? Claro. Y ejemplos, varios ahí, como para contarte también. En la industria química, que es donde pasé una cantidad de años importante y me tocó vivir muchos temas de forma muy rápida, una curva de aprendizaje muy acelerada. Resulta que no había equipo de supply y yo me habían, digamos, convocado para que yo lidere el equipo de supply de Américas, que era Perú, Brasil, México. No existía supply chain ni en Perú ni en Brasil, solo existía en México. Además, no existía región Américas, existía LATAM y NORAM. Entonces tocaba ser un poco arquitecto, artífice, integrador, una serie de cosas. Yo llegaba para operar, pero terminó siendo 3 o 4 o 5 pasos previos, ¿no? Entonces, nuevamente, otra adaptación. Pero yo creo que fluyó bastante bien porque ya traía este mindset ahí dando vueltas, experiencias de vida.
y supe sortear bien esos retos y seguir avanzando y armar una arquitectura de supply que fue bastante favorable y bueno, y fue, digamos, y además tuve un, digamos, impacto en el equipo porque finalmente cuando yo decido ya dar un paso al costado, volver al Perú por temas Ajá, personales, ya les dejé la hoja de ruta lista para que ellos hagan una nueva adaptación ya sin Arturo, claro. ¿no? Con digamos, el ajedrez, 2 o 3 jugadas ya un poco adelantadas y casi que ni me extrañaron. Bueno, esa es la mejor muestra de que hiciste un buen Yo trabajo, siempre pues, ¿no? pienso que la muestra máxima de eficiencia es la autodestrucción. Tal cual, Tal tal cual. cual. Que tu equipo pueda funcionar autónomamente, ¿no? Que dejes un sistema perfecto para que pueda funcionar. Así Qué es. bien. No, de repente no perfecto, pero por lo Ujú. menos sí con cierto nivel de confiabilidad y Claro, adaptabilidad, ¿no? Para que exacto, sepan, que no que digamos, prescindan de ti en todo caso, efectivamente, ¿no? Qué efectivamente. interesante, qué interesante. Y sabes, me llamó la atención cuando comentabas de que tu silla estaba en México. Sí, Y de hecho, creo que parte de la adaptabilidad no solamente habla de nuestra flexibilidad ante la toma de decisiones, sino también de la diversidad que muchas veces nos toca enfrentar, ¿no? Como por ejemplo, diferentes culturas. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco de eso, cómo aprovechaste, sacaste ventaja de esa mindset de flexibilidad, ¿no? qué linda tu pregunta, Ujú, porque esa parte suele ser pasada por alto a veces, ¿no? La parte ujú, humana, porque a veces también suena, ¿no? Que las personas hacen las empresas y hasta suena como cliché, ¿no? sí, Pero es tremendamente importante y la capacidad de entender a la otra persona, al colaborador, de ponerte en sus zapatos y lograr comunicarte es clave. Y te cuento unos ejemplitos. sí, claro. Como te digo, era Brasil, Perú, México. Brasil lo agarré siendo una planta en São Paulo, a las afueras, en Yacareí. Terminaron siendo dos después de una adquisición en Vitoria de Conquista en el nordeste. Entonces, y uno dice Brasil, pero Brasil es tan grande que el tipo del nordeste Sí, me totalmente imagino. diferente al paulista, De ¿no? acuerdo. El peruano totalmente diferente al mexicano. Además, no era Ciudad de México, era Puebla, una idiosincrasia Claro. totalmente diferente al chilango, ¿no? Que es el de Ciudad de México, o al Ujú. regio, que es el del norte, al de Mm, Monterrey. Fue una curva de aprendizaje interesante, porque además yo ahorita no lo van a notar porque estoy, digamos, acá con, ¿no? Un espacio con compostura y demás, pero yo soy muy criollo. Yo nazco en manufactura y yo me formé en la Mm, operación. Además, ah, una operación de mucho ruido, ambiente en vidrio, una industria hermosa ujú. además, de mucho calor, mucho ruido, un poco hostil inclusive, ¿no? Ah, Entonces, mira. y tienes que hacer llegar tu mensaje y reírte con los operadores y entrarle al juego, a la chacota. Entonces, en ese ambiente profesionalmente yo me formé, entonces tengo un lenguaje un poco más distendido, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Claro, claro. Y a veces se me salían algunas muletillas en México y se me acerca una persona en mi equipo. Ajá. Yo era head de supply y era mi jefa de customer service. Me dice, Ujú. Arturo, ¿te puedo dar feedback? Y dije, uy, Claro. ¿qué hice? Siéntate, claro, le digo, pasa. Ujú. Te tengo que decir algo. Muy seria y así con estas pausas, ojo. Ajá. Tengo que decirte que me siento un poco ofendida por tu mal uso del lenguaje. Ay, qué fuerte feedback, Dios. Y yo dije, Dios mío, me voy a la línea ética, ¿no? O sea, ¿qué cosa he dicho? Claro. Recordé, no era nada, era un par de muletillas peruanismos, Okey, ¿ya? okey. Tuve que mostrarle un video en YouTube de peruanismos y me entendió para que se quede tranquila. Ah, mira, qué interesante. Por ejemplo, ¿no? O de repente después de una reunión, le di una instrucción a mi jefe de almacén y le dije, Ujú. hay que hacer esto, esto y luego esto. Finalmente, ¿no? O sea, luego para nosotros es Ajá. después. De pronto retorna este amigo a mi oficina muy orgulloso, diciéndome que no que había hecho esto ni esto, que había hecho el tercero. Dije, oye, Ah. pero Claro, sí, había un orden, ¿no? dije, quisiera entenderte, le dije, ¿por qué Ajá. has hecho esto? No, pues es que me dijiste que lo haga luego. Pero luego, o sea, pero luego es Después. luego. Ajá. Pues luego, luego. Resulta que en México luego es ya, Claro. es ya. Es luego, luego. Barreras del uso del lenguaje. Exacto. Misma Y lengua, hablando el español, sí. ambos Y ahí países. no le he metido el efecto Brasil todavía, que es portugués. Por suerte yo ya traía en mi experiencia 3 o 4 jefes Ujú. brasileños y entiendo muy bien el portugués, hablo 3, 4 cosas,
lo suficiente para hacerme entender en un ambiente casual, relajado, digamos, básico, ¿no? De acuerdo. Me hago entender. Pero obviamente, estás en una reunión donde todo el mundo habla en portugués fluido, muy rápido, me tocaba, salía con dolor de cabeza de las reuniones. Claro, otro tipo de concentración. Efectivamente, y yo no ponerle el freno de mano al equipo porque, llegó Arturo, pues, ¿no? Claro. Vamos a cuidar al peruano. Es parte justamente de la adaptabilidad también. Así es. Y luego cuando estuve acá en Perú, hago mi primera gira acá, llega el regional, la clásica, ¿no? Y no sabían que yo era peruano. Entonces llega el regional, después llega el mexicano. Yo me presento y dije, quiero que sepan, les dije, que yo no soy mexicano. Todo bien con los mexicanos, me encantan los mexicanos, muchos amigos. No soy mexicano, soy peruano. Además, soy chalaco, les dije. Ok. ¿Por qué? Porque la planta estaba en el Callao. Está en el Callao. Y ahí fue como que... Claro. También rompiste una barrera para ellos. Rompí la barrera, ¿no? Rompí una barrera y les dije, quiero que se den cuenta. ¿Por qué les digo esto? No para asustarlos, no para nada. Para que conectemos. Para que conectemos y para que tengan certeza de que yo los entiendo y que sé que me van a entender. Por lo cual espero, para bien o para mal para ustedes, lo siento, les digo, pero espero el mejor desempeño de ustedes. Porque no estamos sacando las barreras culturales, no estamos sacando las barreras del lenguaje. Claro. Estamos en sintonía, así que de aquí hasta el cielo, señores. Claro, y también creo que es bien importante porque cuando uno habla justamente de esa adaptabilidad cultural en este caso, tiene que ser recíproco, ¿no? O sea, tanto das como recibes. Eso creo que es muy importante. Mira, qué interesante, Arturo. Y continuando en esta línea de la parte de los retos, no sé si tú ves como retos de pronto la parte de la diversidad, ya no cultural, sino de la diversidad de las habilidades y competencias de las personas, ¿no? O cuando tú estructuras un equipo, si de pronto necesitas que todos tengan un solo perfil, o tú estás, digamos, o ves un valor agregado en la diversidad, ¿no? Me encanta la diversidad. Yo pienso siempre que un equipo ideal es donde hay perro, pericote y gato, ¿no? Ahora, si es que no tengo gato, tampoco me estreso, ¿no? Si es que no encuentro un perfil que es el ideal que estoy buscando, tampoco es que diga, ay, no, y la cuota, eso no, eso sí, porque finalmente puedes terminar truncando la eficiencia, ¿no? El resultado. Entonces, digamos, mi respuesta sería sí, me esfuerzo en esa dirección, pero no me estreso si es que no logro un Dream Team así súper espectacular, ¿no? O sea, me gustan diferentes backgrounds, me gustan naturalmente diferentes géneros, diferentes nacionalidades, culturas, inclusive en algún momento uno de mis top performers era una persona que no había pasado todo en mi equipo tenía maestría, él era el único que no tenía maestría, era uno de mis top performers y era como que, oye, señores, dense cuenta, cuando yo les tenía que jalar los cabellos a veces a algunos de ellos, no lo hacía, obviamente, ¿no? Es algo figurativo, le decía, a ver, señores, ¿y ustedes? Miren acá a mi compadre. Tiene por lo menos 2 años menos de formación que ustedes. ¿Cuánto han invertido? Tanto. ¿Cómo para qué? Interesante. ¿Qué adicional te ha traído? Y era como que... Sí, es parte de justamente esa diversidad que a veces se encuentra uno en los perfiles, ¿no? Así es. Y ahora, hablando un poco más de los retos, bueno, tú has trabajado en empresas, la verdad que generalmente han hecho grandes transformaciones y me imagino que tú has sido líder de muchas de ellas. Entonces, me gustaría que me cuentes de pronto 1 o 2 retos que para ti son claves dentro de tu trayectoria profesional y qué aprendiste de ellos, ¿no? Ya, mira, sí, y por algún motivo es algo que con lo cual siempre filosofamos con mi esposa, es como que, oye, siempre me ha tocado entrar a empresas en etapas de transformación. Mira. No recuerdo una sola donde haya entrado que haya estado en una etapa de madurez, que haya sido agarrar velocidad crucero y tener de 8 a 5, 8 a 5, 8 a 5, 8 a 5, el café a las 10 de la mañana y siempre ha habido subidas y bajadas y una de las más, con las que recuerdo con más cariño fue que además mi primera experiencia laboral en Owens, Illinois, en el mundo del vidrio. Mira, Yo empecé en Owens en 2005 como practicante, luego decidí ir a otro espacio totalmente diferente para mi segunda práctica, me fui a 3M para hacer temas comerciales, entonces tenía manufactura dura acá, fui a temas comerciales y mi objetivo era irme calibrando en el medio, ¿no? Total que me busca
que era entonces gerente de planta Callao. Ajá. Vivíamos en la punta, yo vivía en la punta, él también, su familia, qué sé yo, y pasa por la puerta de mi casa y resulta que estoy llegando de hacer mis prácticas en 3M y me dice, oye, voy a necesitar dentro de poco, una persona como tú, hizo un lindo trabajo, me parece, en Callao, en aquella oportunidad, mi práctica previa. Ujú. Tenemos un proyecto, Planta Lurín, se viene en unos meses, ya estamos empezando un movimiento de tierras, una conversa así. Y no sé, a ver, ahí te dejo la pelota picando. Además, Ujú. siempre hace analogías de fútbol ese tipo, así Ah, que mira. aquí paso. Cada perfil de los jefes a veces son Sí, diferentes, pues, de ¿no? hecho, Ajá. sus preguntas de las últimas entrevistas era, Ya. ¿juegas fútbol, sí o no, y en qué posición? Ahí sí se Increíble. equivocó conmigo porque yo no juego nada, o sea, Ok. entonces, total que entré al proyecto para Mm, la planta Lurín y fue lindo porque era empezar de cero. Era una nueva ujú. planta. De hecho, era el primer proyecto Greenfield en no sé qué cantidad de decenas de Ah, años. Entonces era un proyecto muy importante, estaba en el spotlight de todo Owens. ok. Eh, muchas expectativas, además, el mercado peruano se iba a duplicar. O sea, pasabas de un horno a dos Ah, hornos. wow, ok. Estamos hablando de 2007, en la época en que se multiplicó el parque de botellas retornables, no retornables. Empezaron a entrar nuevos jugadores en el mundo Mm, cervecero, un boom. Y fue muy lindo porque yo entré como ingeniero de desarrollo de procesos. Yo no tenía ni idea qué ah, significaba, no había una descripción de puesto exacta. ok. Mi jefe en ese entonces me dijo, mi trabajo es hacer que tú no te aburras. Ay, qué interesante. Tremendo. Interesante la Entonces, premisa. literal, podía hacer un poco de todo, dentro de cierto alcance, ¿no? Claro, De la claro. parte manufacturera. Entonces Ujú, ahí hice de todo. Fui parte del equipo que reclutó a todo el personal técnico de piso. ujú, Eso era un lineamiento. Queremos que todo el personal sea técnico. Entonces nos acercamos a diferentes escuelas técnicas, ujú. mecánica, eléctrica, electromecánica, etc. Fui parte del equipo que desarrolló la currícula para el último semestre de la carrera de calidad Ya, textil en Senati. Capturamos a toda la promoción de muchachas y muchachos de esas dos promociones. ok. Entonces nos metimos, modificamos la currícula de su último semestre, les dictamos nosotros inclusive algunas cosas y nos llevamos a todos. Wow, qué interesante. No sabía que las Lindísimo. empresas podían llegar a tener esa Yo interacción con tampoco lo supe hasta que lo fui parte lo de eso. hiciste. Arturo, bueno, mira, ahora justo que comentabas tu experiencia en México, también yo veo que tu perfil profesional cuenta con más de 15 años de experiencia y habla mucho de la resiliencia. Sí. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco cómo has utilizado esta habilidad para reinventarte. A ver, vamos por partes, Ujú. como diría Jack el Destripador. Profesionalmente hablando, yo entro en contacto con este concepto de manera teórica con un libro de Joshi Sheffi, ¿sí? Ya. Que además fue profesor y demás. Fue a nivel muy conceptual, disfruté uno de sus libros, no recuerdo el nombre en este momento, lo pueden Ujú. encontrar en Amazon, lo buscan como Joshi Sheffi y ya está. Sin embargo, me tocó llegando a México a este rol, justamente, digamos, además era el end-to-end, era desde el planning hasta la distribución, pasando por Customer Service. Literal era toda la cadena multipaís, multi SKU, multi todo lo que te puedas imaginar. En otras palabras, opciones de riesgo, Ujú. ¿no? Múltiples, ¿no? Cosas que, digamos que ese concepto además yo no lo manejaba todavía muy bien, pero viéndolo en retrospectiva era como que tenía tantas permutaciones posibles, ¿no? Entre canal, producto, país, proceso, etcétera, que cada combinación era un foco de riesgo y era, digamos, en ese entonces no lo veía de esa manera, pero bueno, lo entendí después. Ujú. Al grano. Teníamos un problema severo con la distribución de producto hacia Estados Unidos Ok. a través de nuestra flota de ferrocarriles. En concreto, nosotros mandábamos producto en ferrotolvas de 88 toneladas, 90 toneladas cada una de Ujú. producto, y constantemente parábamos las líneas de nuestros clientes. Negocio Mm. B2B, ¿no? Nuestro producto era insumo de otras industrias, Ok. alimentos sobre todo, y cada mes parábamos una línea por un día o dos,
y los reclamos eran constantes, además en un ambiente de contratos globales, donde no puedes darte este lujo. Llegué en medio de una licitación global, además, en donde México no era muy bien visto y de repente pudimos perder un contrato por nuestra operación. Entonces era como que, oye, hay que hacer algo diferente. Análisis van, vienen, resultó que nuestra flota estaba subdimensionada, el negocio había crecido, nuestra flota no creció al mismo ritmo, no había espacios no había un dimensionamiento bien hecho con un buffercito para downtimes, no había espacio para mantenimientos correctivos ni preventivos, no había un espacio para nada. Tocó hacer el redimensionamiento, que ojo, no es la fácil de me falta gente, o me faltan carros, me faltan unidades, me faltan pallet positions. Era un tema de que, oye, no crecimos al ritmo del negocio. Ajustamos eso, además implementamos políticas de inventario que no teníamos en el cliente. Además de las nuestras, en nuestro site, en el cliente. No teníamos a ese entonces un mapeo de los lead times. Oye, ¿cuánto tiempo nos toma llegar acá donde el señor que está en la cámara? 2 días. No, pero yo he llegado en 2 semanas. Oye, total, 2 días, 2 semanas. ¿Y cuándo llegamos allá a la puerta? 3 semanas. Oye, yo he llegado en 2. Oye, pero yo hice 7 días y medio la vez pasada. No teníamos esos datos claros. No los medíamos. ¿Cómo vas a hacer un esquema de ruteo, de ciclos y demás si no tienes el lead time? Además, a veces, en algunos casos lo teníamos, pero y éramos muy, muy juiciositos, muy cuidadosos con la ida de los llenos. Pero el retorno de los vacíos, nadie los miraba. De repente se quedaban los ferrotanques ahí parados en la espuela de los clientes, vacíos, ya habían consumido el producto. Claro, era tu capacidad disponible y estaba ahí. Mi flota estaba dormida, ¿no? Entonces, ¿y por qué te comento todo eso? Porque teníamos crisis a cada momento, como te digo, y me tocaba tener una estructura de plan B, plan C, plan D, etc. Me tocó abrir centros de trasvase en lugares estratégicos en Estados Unidos. Hicimos el clásico ejercicio de centros de gravedad y demás, ejercicios lindos que se hicieron. Y bueno, montar algunos centros de trasvase para poder hacer, digamos, tener una flota ahí de un carro tanque, un ferrotanque con producto y tenía, oye, necesito 20 toneladas para tal cliente, 20 para tal, 20 para tal. Y hacíamos toda esa magia, ¿no? Lo otro también, criterios para poder hacer el reruteo, ¿no? Oye, cuando el cliente, no sé, invento, puedo hacer un reruteo hasta que el ferrotanque esté al 70% digamos, de avance a la ruta, digamos, inicial, ¿no? Pasado eso, yo no me lo rerutean, no me lo tocan. Criterios de ese tipo, ¿no? Mecanismos diversos para poder llegar a no parar planta. Además, hay otro riesgo y era que en Estados Unidos, en la temporada de invierno, sobre todo en el norte, las vías se congelaban. Entonces tú puedes estar avanzando tranquilo, estás a tiempo, feliz de la vida y de pronto te cierran las vías porque están congeladas y te quedas con producto en tránsito. Entonces, ¿y qué te vas a hacer ahí? Oye, déjalo tranquilo, haz un rerouting de algún otro ferrocarril que esté andando o sácate carros, digamos, dry vans desde algún centro de distribución y arranca, ¿no? Entonces, en ese camino fue como que, oye, tal parece que no es solamente costo y servicio. Parece que hay una variable que está detrás dando vueltas, saludándonos, no le estamos viendo que es el amigo riesgo. Y fue como que, ajá. ¿Qué tal si empezamos a hacer un ejercicio de mapeo de riesgos? Bien, ok, listo, chévere. Para esto, con lo que hicimos anterior, ya digamos que cesaron las paradas de planta. Inclusive me acuerdo con mucho cariño que en 2006, tipo marzo, nos llegó una felicitación porque no habíamos parado planta de un cliente específico global durante toda la temporada de invierno. Claro. Basado en lo que hicimos. O sea, finalmente, en un lapso de 4 o 6 meses, domamos esa bestia y todo tranquilo. Y creo que eso también es muy importante porque cuando uno está en un proceso de resiliencia, esos pequeños quick wins ayudan, ¿no? Como que te generan una motivación, te elevan la moral, ¿no? Así es. Y eso justamente nos dio la credibilidad para cuando dijimos gestión de riesgos,
Era como que, ok, listo, ya ganas esta primera batalla, Ajá. eliges pelear esa otra, vamos. Fuimos en esa dirección, mapeo de riesgos, muy básico, sin mucha metodología, muy intuitivo el tema, sin consultoría ni nada, todo homemade. Vimos que los riesgos mayores en México estaban vinculados al vandalismo de vías. Vimos también que había un componente importante en la temporada de huracanes, porque nosotros teníamos, la ruta que usábamos siempre era de Puebla, salíamos hasta Coatzacoalcos, el puerto, de ahí en ferrotanque está lo todo, de ahí nos subíamos a una ferrobarcaza, que es un modo que yo no sabía que existía, hermoso. Okay. Hacíamos todo el viaje hacia Mobile en Alabama, entrábamos otra vez a tierra y de ahí subíamos. Esa era la ruta que teníamos, era la más accesible, y digamos que te ofrecía una buena relación lead time costo. Okay. Teníamos otras rutas desarrolladas, pero no las usábamos justamente porque el costo era un poco más alto, que eran por Eagle Pass y por Laredo, por Texas. Las teníamos ahí dormidas, con tarifas ya antiguas y demás. Como parte de este análisis fue, oye, estamos próximos a la temporada de huracanes y tenemos todo mandándolo por la derecha, ¿no? O sea, ¿y qué onda? Oye, ¿será que reactivamos estas rutas? Para hacerte un cuento muy corto, 2017 hubo 2 terremotos grado 8 o más en México, me tocó, viví los 2. Fueron 5 huracanes, además otras 8 tormentas tropicales, que además de estas que suelen tener nombres femeninos, no sé por qué. Sí. ¿No? Muy característico. Sí, y finalmente, y no paramos planta a ningún cliente ni una sola vez, porque ya nos habíamos anticipado haciendo este ejercicio y habíamos diversificado las rutas, armamos un split, oye, en temporada, no sé, pues de invierno, donde no hay riesgo en el Golfo, 80-20. En temporada de huracanes, 20-80. Y con ciertos criterios de decisión para ir haciendo diferentes movidas, ¿no? ¿En qué momento sacar dry vans desde Estados Unidos? ¿En qué momento sacar dry vans desde México? A tal punto que, y esto fue madurando, fue escalando, ¿no? Y llegó un punto en que dije, oye, quizá haya dentro de este esquema que estamos armando decisiones que van a estar fuera de mi alcance. Entonces llegamos a armar inclusive una estructura de gobernanza o varias estructuras de gobernanza y de toma de decisiones según diferentes escenarios de riesgo. Y ahí nos pusimos bien marcianos. Yo recuerdo películas que he visto de chico con respecto al sistema militar de Estados Unidos que están en DEFCON 1, en DEFCON 2, en digamos, diferentes estados de alerta. Yo me alucinaba de presidente de Estados Unidos con el botón rojo, ¿no? Claro. Entonces era como que, oye, pero yo no soy el presidente de Estados Unidos, yo no tengo el botón rojo, yo tengo un botón amarillo quizá. Y quizá, no sé, pues la persona tal tiene el botón verde. ¿Para qué activar el amarillo si está en verde? Y, oye, y cuando estamos en rojo, ese es mi jefe. Y cuando estamos en púrpura, no, ese ya es el jefe, mi jefe. Entonces, en vez de armamos algo muy bonito para no esperar a estar ya en el momento, digamos, del apocalipsis zombie y recién ahí empezar a escalar las decisiones, ¿no? Bueno, están bien interesante, ¿no? Fue muy bonito, una experiencia bien bonita, como te digo, en la parte profesional. Claro, en la parte profesional. Luego hubo una experiencia muy personal en donde me tocó llevar esto de la resiliencia ya a un terreno bastante más delicado, ¿no? Okay. Que tuvo que ver con un diagnóstico oncológico que me hicieron. Okay. Ya, que además con 2 cirugías, una que supuestamente había sido exitosa en México, que resultó al final que no tanto. Después a mi retorno acá a Perú, que yo ese paso volvimos porque a pesar de que había una línea de carrera bonita que se iba dibujando, disfrutaba mi trabajo, la vida era bien simpática, llenos de amigos y todo allá, había algo que no se sentía del todo bien. Tú sabes, cuando tu intuición te dice... Ah, bueno, claro. Cuando yo converso con mi jefe, me dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Claro, porque tenías una carrera muy prometedora. Sí. Pues, entonces era, ¿por qué? No sé por qué. Y no lo sabías explicar. No sé por qué. Solo sé que está acá. Total que volvimos y por buena suerte, por buena fortuna volvimos porque yo pasé un control ya con un profesional aquí y me dice, oye, ese éxito de esa operación anterior, como que no tanto. Cuento corto, segunda cirugía,
el panorama era diferente. Fue una cirugía de extracción tumoral acá, cerebral. Y obviamente uno nunca espera escuchar la palabra tumor menos cerebro en la misma Obviamente, esa oración. combinación no es nada Olvídate, ¿no? favorable, Esa ¿no? combinación del terror. Claro. Entonces obviamente te cuestionas mucho, piensas, te deprimes, subes, bajas. Y amarrando con el concepto de resiliencia, yo creo que Ujú. la clave fue rodearme de la gente correcta. Me refugié en mi familia, amigos. Y yo creo que la clave estuvo también en que me quité las caretas que yo traía. Hasta ese entonces yo me presentaba, me- nunca fui nunca fui un creído ni nada por el estilo, pero Ajá, digamos que estaba en mi nube, ¿no? Yo era el head de claro, supply chain de Américas, ¿me entiendes? Así. claro, claro. Y ahí fue, oye, de repente en 2 días yo ya no estoy acá en En este este plano, ¿no? mundo, claro. Entonces, ¿quién no soy? Soy Arturo. Soy Arturo. Interesante. Y Arturo no es grande, Arturo es chiquitito, es una migaja de pan. Cuando me di cuenta de eso, todo cambió. Y fui capaz de Claro. recuperarme de una manera que no te imaginas. Claro, porque prácticamente te reinventaste desde cero. Sí, sí, empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes, a comer saludable, empecé a correr, empecé a meditar, empecé a hacer un montón de cosas, a reconectar con personas que hacía mucho tiempo no tenía vínculo, a pedir perdón, Interesante, levantar el mira, teléfono, llamadas random, de pronto, hola Claudia, ¿cómo estás? Oye, claro. ¿quién eres? No, soy Arturo, lo que pasa es que, mira, soñé contigo, no sé qué significa, solo quiero que lo sepas, está ahí. Y a tener esas conexiones, esas cosas, y era como que, oye, Claro, y de repente esas conexiones importantes que a veces uno da por hechas, ¿no? así es. Interesante. Y reformulé mis prioridades, mi todo, y yo creo que ese fue el ejemplo más grande de resiliencia que tuve, porque además, a partir de que tuve esa óptica, además llegó la pandemia que golpeó a todos, ¿no? Naturalmente también a mí, no, nadie fue Ujú. inmune, pero ya con nuestro nuevo mindset basado en resiliencia, en recuperación, durante un periodo complicado de tratamiento oncológico, ¿no? Radio, quimio, Claro. etcétera, que me bajé de peso horrible y todo, me llegó una oferta de trabajo muy bonita y recuperé mi rol de supply chain Y ya mira, en otros terrenos, digamos, ajá, pero digamos que volví a hacer lo mío. Yo siempre había querido hacer docencia y me llaman de la Pacífico Business School para que dicte un curso, además para que yo diseñe el curso, ay, mira, lindo, pero todo basado en este mindset de resiliencia y de claro. cuestionarme mucho y de rediseñarme y reconstruirme, ¿no? Mira, muy interesante y creo que muchos de los que nos van a estar viendo van a aprender de esta experiencia, porque creo que todos en algún momento hemos tenido que ser resilientes, pero es diferente cuando se trata sobre la vida de uno mismo, ¿no? Te Así genera es, otro tipo de concepción sobre la vida. totalmente. Entonces, impactante, Arturo. Y mira que me gustaría hilar justamente esta parte que hablas tú de cómo uno se reinventa y te empiezan a llegar como ofertas, Sí, oportunidades y podemos hablar también de transformación, ¿no? Porque tú me dices algo muy interesante que es cómo tú utilizas este concepto o esto que te pasó para transformar organizaciones, así para es. poder, digamos, darle ese plus a cualquier proyecto que tú emprendas. Entonces, Ujú. me gustaría que me cuentes para ti cuál ha sido ese proyecto, esa transformación más grande que has hecho en tu trayectoria profesional, ¿no? Y qué aprendiste de ella. Ya te hablé mucho de México, por ahí hay un Ujú, par, pero vamos a traerlo un poco más ujú. a este lado del hemisferio. Tuve un paso por Santa Natura, empresa de alimentos familiar. Mi primer paso por una empresa familiar, además. Yo siempre he estado en corporativos. Un Ese es nuevo otro, reto, otro animal, como se otro dice. animal, es otro animal, Sí. efectivamente. Ajá. Nuevamente la adaptabilidad ahí. Ese fue el rol, ese fue el encargo que me dieron durante pandemia que te decía, que me Ah, permitió volver a supply chain. Fue un reto lindo porque era, además, nuevamente, formar el equipo de supply chain que no existía. ok. Había PCP por aquí, no había demand planning, no había compras, era una persona, pero no había plan de compras, no Mm, se corrió un MRP, digamos que era territorio virgen. Clásica claro. empresa familiar que crece con mucho empuje, con mucho cariño, pero que llega a un punto en el crecimiento, Que ya necesitas el profesionalizarlo, ¿no? crecimiento, digamos que Claro. les gana, ¿no? Y además si hay de por medio una familia como los Galdós, que tiene una mentalidad de crecimiento y expansión enorme, Mm, necesitaban ya un equipo que los acompañe y que pueda materializar estos sueños que ellos tenían, ¿no? claro. Entonces, me tocó justamente en plena pandemia, en pleno radio, quimio que te decía,
asumiendo, ir a la oficina, asumiendo el riesgo que significaba, ¿no? Además con mis defensas muy bajas, poder implementar lo que queríamos. Hicimos el primer presupuesto anual, el primer, el primer plan de demanda, el primer Wow. MRP, el PCP ya existía, como te digo, pero lo enganchamos con un MPS. Muy bonito, muy bonito. Formé un equipo que en ese entonces, bueno, economía de guerra, estaba muy mal pagado, pero apostaron por mí, apostaron por la empresa. Y por más que suene fanfarrón, digo, apostaron por mí porque le puse mucho cariño al reto y formamos un equipo muy bonito. Después, bueno, la vida se da, terminamos saliendo en diferentes momentos, diferentes motivos, pero ese vínculo se queda y cada que podemos nos juntamos, tenemos un grupo de WhatsApp todavía, los ex Ay, operaciones, mira. Santa Natura, no sé cuánto, entonces, Ajá, lindo. Y parte de esta adaptabilidad que te comento nace de extrapolar esta experiencia de resiliencia, ¿no? De claro. poder recuperarte y seguir en pie a pesar de todo lo que ocurre. Y naturalmente habían retos, pero de forma diaria, ¿no? Y además de los Claro. proyectos que hacíamos, queríamos llevar producto a Estados Unidos. Vete tú a encontrar maquiladores en Estados Unidos para que termine de hidratar un producto que mandábamos en bulk, para que haga el Mm. packaging, para que haga la impresión, olvídate, cosas muy bonitas hicimos, pero todos con digamos, basados en este concepto de resiliencia y cómo a partir de eso te fortaleces, ¿no? No, súper interesante. Y sabes lo que me llama mucho la atención es que muchos de nosotros profesionales es como que en las grandes empresas, en las corporativas, sí puedes hacer un proceso transformacional, pero creo que el sabor que te deja hacerlo en este tipo de empresas familiares es Ujú. mucho mayor, porque los recursos, las mismas personas son diferentes, ¿no? Sí, Entonces, qué bueno que te haya podido sí, tocar esta experiencia, muy, muy sí. interesante. Y justo ahora cuando yo veo tu perfil en LinkedIn, veo que eres una persona con un perfil muy innovador, de mucho acompañamiento tecnológico. ¿Qué ejemplos me podrías dar de tecnologías que se han podido, digamos, utilizar o que tú Ujú. has implementado en estos, justamente en estos tipos de proyectos, ¿no? Ya. Mi respuesta es real, Ujú. ninguna. O Ninguna. sea, Ok. sí y no. Desarrollos de herramientas y demás, muy pocas. ¿Por qué? Me encantan las tecnologías, Ok. soy un evangelizador de las tecnologías. De hecho, cada feria que hay y me puedo dar un salto, estoy dando vueltas. De hecho, el año pasado me invitaron a San Pablo como ponente al Congreso de Supply Chain, al Foro de Supply Chain. Estuve allá, además hubo una expo logística linda, había robots, había maravillas. Yo estaba en mi salsa, estaba además startups por todos lados, Ya. sacando tarjetas, intercambiando figuritas. Pero por otro lado, yo también soy de las personas que piensan que todo se puede gestionar con un papel, que todo tienes que ser capaz de hacerlo Hacerlo con una simple, pizarra. digamos. Si lo haces con una pizarra, fantástico. Keep it simple, en Ujú. una servilleta soluciona, ya está. Si se puede, ahí, fantástico. Si es que no, ya recién ahí vas escalando, ¿no? Entonces, Claro. me encanta el blockchain, me encanta el AI, me encanta todo esto, converso con ChatGPT cada que puedo. Trato de ser amable para que después cuando venga Skynet no me No. pase la factura, pero es otra cosa. Pero implementar yo, bueno, digamos que cuando he utilizado esta tecnología, ¿sí? No, Ajá. quizás estoy un poco mezquino conmigo también. Ajá. Un WMS, Ok. cuando tercericé mi operación de delivery de Santa Natura, extraje mi operación, la llevé a un centro de consolidación en BASF, en Villa El Salvador. Eh, Teníamos ahí con este operador un WBS bien bonito, les ayudé a complementarlo con algunas funcionalidades que no tenían, Ujú. entonces por ese lado hubo algo bien simpático. Después fui parte de una implementación de Odoo también, bien interesante. En Buenaventura estuve, digamos, adyacente al proyecto de reimplementación de SAP for HANA, entonces Ujú. fui un poco mezquino con la respuesta que te di. He Claro, estado metido en eso, sí. porque de pronto es diferente implementarlo desde cero, pero la Así es, mayoría de empresas ya tiene o está mucho rozando con el tema así es, tecnológico, ¿verdad? así es. Y en ese proceso, ¿alguna vez te ha tocado de que has tenido que, digamos, comenzar desde cero un proyecto o retroceder pasos avanzados debido a la tecnología o a la falta de ella? No tan así, Ok. no tan así. Nunca fue un stopper no tener la tecnología. Ujú. Por suerte siempre me topé con equipos de trabajo muy creativos
Y lo otro es que, por el otro lado, tampoco nunca fue un stopper la tecnología, ¿no? Ah, Siempre, de alguna manera, creativamente buscaron la la creatividad solución. peruana, o Ajá, latinoamericana en realidad, claro. el brasileño, olvídate, son cracks, los Ujú. mexicanos lo mismo, y cuando los juntas a ellos, volviendo al tema eh, de la multiculturalidad y la diversidad, olvídate, salen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, yo siempre procuraba, además de hacerme mis rondas país por país, cada que podía los juntaba presencialmente y me inventaba, no sé, pues el encuentro de El inicio de año, el workshop de encuentro de algo. fin de año, el workshop de X y Z, que hace poco estuviste en uno tú Sí, sí, también. sí. Entonces esos espacios todas que se comparte delicioso y se sacan cosas lindas, ¿no? Claro, y sobre todo porque creo que todos los profesionales siempre tenemos ese deseo de aportar en algo, Así es. ¿no? Entonces, qué mejor lugar de pronto de hacerlo así de una forma informal, por decirlo, Sí. pero muy orgánica. Y justamente hablando de ese aporte que los profesionales queremos dar, si nos fijamos de pronto en los jóvenes que Sí. salen de las universidades o de los institutos, o que simplemente quieren emprender algo, porque hoy también creo que hay un buen movimiento y me da Ujú. mucho gusto de que quieren emprender y no necesariamente trabajar para Sí. alguien. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué cosa consideras que no solamente a nivel de competencias o de Ujú. aprendizaje, sino también sobre las habilidades blandas, ¿no? Sí. Ajá. Primero que nada, permíteme hacer un pequeño Sí, paréntesis. claro. Eh, veo, y prometo que voy a amarrarlo con tu Ajá. pregunta, veo que hay un perfil de un nuevo profesional de la logística, entre el cual calzas tú, naturalmente, Ujú, que ya no está tan abocado a la logística pura y dura del fierro, ¿no? ujú, Del pata que se enorgullece porque tengo 1000 posiciones y tengo tantos ujú, montacargas y tantos metros cuadrados, que no está mal. Para eso es una de las aristas, sino más bien una persona que ya se orienta un poco más al end-to-end, de ¿no? acuerdo. Que abarca desde el planning hasta el last mile, pasando por el procurement y todo lo que hay en el medio de la manufactura, Okey. que suele ser muy corno del negocio de la manufactura, pero ojo, el supply chain no nos olvidemos que también incluye la manufactura. Mm, Es uno de los tantos brazos, quizá el de la mayor complejidad puede ser, pero es parte de los hijitos de la mamá supply chain, ¿no? Veo este profesional nuevo que se va gestando, del cual naturalmente, por lo que hemos conversado, lo poco mucho que nos conocemos, veo que eres ujú, parte de ese ujú, movimiento. Y lo veo con mucho optimismo porque es una persona que ya dejó de ser el clásico, llegué tarde, sí, pues porque producción no lo tenía, así que, bueno, ¿cómo quieren que llegue a tiempo, no? O que de pronto, que dice, oye, pero ¿cómo quieres que yo mueva mi flota si mantenimiento no me hace la chamba, compadre? Entonces, o mm. comercial, mira las metas que se ponen estos patas, nunca vamos a llegar y después me quieren exigir a mí que el último día haga el despacho. De toda la venta No del hay mes, forma, no hay forma, ¿no? claro. Entonces, veo a este profesional del supply chain o de la cadena de suministro que celebra cada venta, ¿no? Mm, Que sufre el resultado y que está persiguiendo el número constantemente y lo veo con mucho optimismo, como te digo, ¿no? Entonces, que habla lenguaje financiero, ¿no? Que es capaz de ujú. exponer a un CEO, que es capaz de exponer a un board, que es capaz de irse al corporativo, a Suiza, a Alemania, a Estados Unidos, a donde sea, ir bien preparado y demás, y que ya tenemos una silla en la mesa de los grandes en la Mm. Navidad. Como eso, siempre se usa analogía, ¿no? La Claro, clásica de los claro. niños en una mesa, los adultos en otra. Yo creo que el ejecutivo de supply chain peruano ya se está ganando esa posición, esa silla en la mesa de los adultos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y yendo ya a tu pregunta, primero que desarrollen ese músculo. ¿Cuál? De la visión en tu end, la visión estratégica. Sí, yo soy una persona de industrial, o soy un mecánico, o soy una persona que está estudiando administración de negocios internacionales. Perfecto, esa es tu formación profesional. Y por eso tengo cálculo 1, cálculo 2, etcétera, no sé qué, resistencia a materiales, whatever, lo que sea la currícula. Pero uno tiene que acompañar de habilidades blandas, de De acuerdo. visión de negocio. Y eso lamentablemente no te lo enseñan en las universidades. Exactamente. Entonces ya depende de uno de ver cuál es el apetito que tiene. Oye, quiero ser el mejor analista de compras hasta que muera. Y perfecto. Y sé el mejor especialista en En análisis tu de campo, compras, ¿no? perfecto. Pero si quieres optar por un rol, ya no tanto de contribuidor individual, sino de líder de equipos, de Ujú. gestor,
estás obligado, obligada a desarrollar estas competencias interpersonales, capacidad de comunicación, más allá de los clásicos, capacidad de análisis y que me Ujú. sobreexijo demasiado y no sé cuántos. Visión end-to-end, capacidad de pensamiento financiero, ser capaz de vender también. Yo me acuerdo en algunas oportunidades, cuando estaba del otro lado, ¿no? Que sabía que iba a llegar, no iba a parar planta, pero sabía que iba a llegar ligeramente tarde. Antes de ir con mi comercial, yo le levantaba el teléfono al gerente de la planta del cliente. Ajá, Decía, mira. oye, ¿cómo vas? ¿Cuánto te queda de producto? No, tranquilo, tengo los hilos llenos. Ya, ¿pero por qué? Me dice. No, porque yo iba, supuestamente tenía que llegar hoy al mediodía, voy a llegar mañana al mediodía. Yo más o menos ya sabía a qué Ajá, ritmo consumía, yo sabía, si me decía, sí los llenos, significaba 2 días, me quedaba tranquilo. Obviamente increíble. tenía que acceder a que él me diga lo que le diera gana por teléfono, pero me quedaba tranquilo porque no iba a parar solito, ¿no? Y así, ¿no? Y desarrollando ese nivel de complicidad y demás, ¿a partir de qué? De reuniones con tu comercial, con el de planta, conectar finalmente entre personas, ¿no? Y yo siempre les decía, yo sé que mi logística no es perfecta, yo sé que tengo procesos vulnerables, sé que en algún momento te voy a fallar, aceptemos eso y desde ahí construyamos. Y era como que, ok, Claro, es una respuesta que no es muy típica, así digamos, es, ¿no es cierto? así es. Y la verdad, sin filtros, ¿no? Entonces, Claro. volviendo a tu pregunta también, yo creo que Ujú, esa es otra, ¿no? Es ujú. capacidad de conectar con las personas, tener capacidad de vender. Una chiquita, cuando entré a mis prácticas en 3M, lo primero que nos hicieron fue en las entrevistas, el gerente general de ese entonces nos dijo, uno de los retos es que ustedes en 30 segundos me manden un pitch para que me vendan. Dos cosas. Una pasta de dientes con esencia de ajos y cebollas. El otro era un cenicero de moto. Tienen 30 Wow. segundos para armar eso, nos los comparten y de ahí tienen que hacer la venta. Yo era un pata que venía a hacer mi práctica en manufactura industrial de Católica, lo que te digo, ¿no? Cálculos, no sé, física 1, 2, 3, Claro. 4, etcétera. Te sacó de tu zona de Y confort. era como, ¿cómo es historia? Y te toca ponerte creativo y demás, ¿no? Y luego, cuando ya estaba adentro, ¿ustedes qué son? No, yo soy industrial, yo soy esto, yo soy lo otro, marquetero. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Haz la quinta vez, ustedes son vendedores, señores. Ya sea que vendan el producto, vendan esto, vendan aquello. Si es que no venden nada ustedes físico, nada Ujú. transaccional, se venden ustedes, se venden su Claro, su producto, marca su personal, marca inclusive. personal. Claro. Qué Y potente. eso me quedó calado, entonces es otra cosa que yo recomendaría. Y para cerrar ese tema, que sí o sí tengan un mentor Qué interesante y que eso. mentoreen a alguien. Por más que sean muy chicos, por más que sean muy juniors, siempre hay alguien más junior que tú. Y siempre hay alguien más senior que tú que está dispuesto a adoptarte. Ujú. Y ojo la palabra que uso, Sí, adoptarte, porque es un vínculo muy grande, muy fuerte el que uno tiene que formar con un mentor. Y con un mentí también por el otro lado, ¿no? claro. Eh, Tengo practicantes que han pasado por mis equipos, me siguen llamando, Qué y los interesante. veo crecer, ya algunos son gerentes de diferentes cosas, tienen gerencias juniors y van creciendo y para mí es un súper orgullo, ¿no? Exactamente. Y me dicen, Arturo, me acuerdo tal cosa, tal otra, traté de aplicarlo, me salió, Arturo, esto de acá no me funcionó. Le dije, es que estás haciendo la receta, no es lo que te dijo Arturo, es cómo tú Lo lo hiciste adaptas, ¿no? tuyo y cómo lo Claro. aplicas. Y procuro crearme espacios de 15 minutos, un día sí, un día no, para conversar así. Y es lindo porque se generan espacios de confianza muy bonitos y de contribución que a uno lo llena de orgullo y además creces, Claro, y creces, ambas personas, ¿no? por seguro, por seguro. De verdad que me ha encantado ese consejo. De hecho, yo creo que, bueno, en mi experiencia profesional he hecho esto de una forma inorgánica, digamos. Ujú. En algunos momentos sí he tratado como que de forzar, de tener algún mentor, pero es muy cierto. O sea, creo que para que uno crezca en la vida profesional es parte de ese acompañamiento que todos deberíamos tener, porque Sí, también no siempre vas a tener la misma perspectiva de esa persona sí, que ha vivido otro tipo de así es. experiencias, ¿no? De diferentes sectores, Claro. por ejemplo, no sé, yo tengo por ahí 2, 3 mentores, hasta 4, para diferentes cosas,
Y cada que estoy en algún momento así medio pensando, muy filosófico, o tengo una dificultad, ¿con quién puedo conversar esto? Con tal. Hola, Claro. pongo así un hola nomás casual, dice, ¿y ahora qué fue? Me pone. Ya Sí, saben a dónde vas. Qué sí, interesante. y así, ¿no? Y sabes, mira, justo también ahora que comentabas tu respuesta sobre que le hemos dado mucho enfoque a la parte de las habilidades blandas, Sí, yo creo que en esta era todos nosotros, y bueno, los profesionales que vienen, ya tenemos de por sí un asistente que, por poner solo un ejemplo, es el ChatGPT. O sea, si tú algo así no lo es. sabes, él te va a dar la respuesta, Sí, te va a dar el cálculo matemático, pero la parte de las habilidades blandas, de la flexibilidad, adaptabilidad, todo lo que así hemos es. hablado, es algo que ya tenemos que construir cada uno de nosotros, Tal ¿no? cual, tal Entonces, cual. sí, me parece muy bueno ese mensaje que Ujú, estamos dejando hoy a todos los que nos están viendo. sí. Y Ujú. para ir un pasito más Ajá, allá, hace ¿cuándo fue? Por ahí en octubre del ajá, año pasado, hubo dos, tres personas que me empezaron a escribir por LinkedIn en mensajes fríos. Hola, ¿cómo vas? Así, esa, quisiera hacer una pregunta, conversar. Y, monstruo". Avanzó la conversación y llegó un punto en donde, oye, yo creo que yo me defino como una buena navaja suiza. a ver, cuéntame O sea, cómo es eso. yo no considero que sea el Ajá, mejor cuchillo de pan, o el mejor cuchillo de carne, o el mejor serrucho, pues no soy especialista en nada o casi nada, pero creo que soy un gran generalista y, y por eso es que me defino como una navaja suiza medianamente buena, ¿no? Entonces, en base a eso, yo conozco mis limitaciones. Y avanzaba las conversaciones con dos de ellos y le dije, hasta acá puedo llegar yo, pero sí te puedo recomendar que hables con Claudia Fabián, que es una gran referente ok. en esto, aquello. Ah, mira, interesante también. Monstruo. Y después te recomiendo que hables con Pepe Pérez porque puede llegar a profundizar en esto, otro. Y me di cuenta, oye, ¿por qué no generar un espacio de colaboración Ujú, que no sea Arturo dependiente, ¿no? Porque además Arturo tiene familia, tiene trabajo, tiene estudios, tiene otras responsabilidades. No para yo salirme de, ¿no? Porque me encanta hacer esto que te estoy comentando, un espacio de colaboración totalmente horizontal, donde no haya, digamos, jerarquías, ¿no? Donde no haya, no, él es el gerente, no le hablo, él es director, él es VP, claro. no, y no, que está inalcanzable, sino que todos somos apasionados por la cadena de suministro, tenemos diferentes perfiles, uno es muy senior, otro es muy junior, autodidacta, académico, PhD, Ujú. máster, estudiante, experto en planning, experto en transporte, lo que sea. Perú, Brasil, México, Honduras, ¿no? Multivariable, en donde todo el mundo pueda conversar con todos sin llegar a un esquema, un tema de anarquía, ¿no? Irresponsabilidad y lenguaje soez ni nada por el estilo, para compartir y para poder generar esos espacios de crecimiento colectivo, ¿no? Y es así como nace una idea de esta comunidad que conversamos hace un rato, en noviembre, diciembre, conversando con ChatGPT, idas y vueltas, de Ujú. hoy estoy soñando con una comunidad así, está, la. Todo lo que te he contado, y total que después de un par de horas salí con un manifiesto, ¿no? Que en algún momento te lo compartí, De me hecho, dijiste, oye, me y me gusta, qué chévere, encantó. Ujú. y ya estamos avanzando con esta, es una comunidad que ya es una realidad, obviamente está en etapa, digamos, de incubación, está Ujú, chiquita, no está agarrando un poco de tracción. Quiero creer que el primer, digamos, encuentro, no ujú, decir evento, porque ujú. suena como que algo muy... el primer encuentro Sí, va a ser entre julio y agosto. perfecto. Voy a aprovechar que vienen dos amigos, grandes amigos, Ujú. de Brasil para un evento de UI y educación ejecutiva justamente. Los estoy trayendo a sus amigos para este evento que va a haber Súper. del Congreso de Logística. Y voy a aprovechar de una vez también para hacer un primer encuentro de la comunidad y tenerlos a ellos como, no ponentes, sino para hacer una sesión de networking, de conversación entre Claro, patas, digamos, ¿no? Entre de amigos, entre acuerdo. colegas, Justo de para, colaboración, ¿no? para crecer finalmente, ¿no? Y Ujú. si de ahí sale, oye, no sé, alguien te busca, alguien junior, Claudia, ¿cómo estás? Quisiera ser, no te voy a decir Claro, quisiera ser mi mentora, ¿no? Pero, claro, pero oye, quiero aprender sobre este conversemos, tema, ¿no? escuché tal conversación contigo, vi tal post que pusiste, me encantó. ¿Será que podemos conversar? Quizá Claro, terminas generando un vínculo y qué sé yo, o en la otra dirección, ¿no? Tú ves a también alguien que te digas, oye, necesito conectar con la con esta cabeza de esta persona, persona o con el claro. corazón de esta otra,
Y bueno, entonces ando Súper. también metido en eso y bacán, ¿no? Excelente, Arturo. Y bueno, mira, de hecho ya llegamos a la parte final de este Ujú. episodio y vamos a entrar justamente a la última palabra que acabas de mencionar, al corazón. Este es el Sí, bloque más divertido, a mí me gusta mucho porque ya, vamos a poder conocer un poquito más de Arturo desde la parte profunda de tu ser. Entonces, qué miedo. sí, pero yo creo que te va a gustar, te vas a divertir. La primera pregunta que me Sí, gustaría hacerte es, ¿qué le dirías al Arturo de 18 años? qué buena pregunta. Que no tenga miedo. Ok, Que no tenga miedo que cuando le pasen cosas difíciles va a poder, va a superarlas. qué Sí, profunda. Por eso sí, este bloque a mí me gusta mucho porque te hace recordar sí, tantas cosas que sí, uno ha pasado sí. en este episodio, ¿no? De su vida, Así es, que digamos. no tenga miedo que lo va a lograr. Ujú. Súper, súper, Arturo. Y cuéntame un poco cómo tú te desconectas del Ujú. mundo laboral. ¿Qué utilizas? Sí, ¿A qué lugar vas? ¿Con quiénes desconectas? ajá. Es curioso porque yo siempre hablaba de desconectar y qué bueno que hiciste hincapié Ujú, del mundo laboral. Porque antes yo decía que necesito desconectar, ujú. pero en realidad es conectarse con uno Cone- mismo, qué ¿no? qué bueno. Sí. Y yo descubrí la meditación durante mi proceso oncológico. Entonces, medito. Esa es la respuesta corta, medito. Eh, Sigo muy de cerca a Dr. Joe Dispenza, que es un referente en este Ah, tema. mira, ok, He ido a un retiro suyo, hace retiros lindos. Si tienes oportunidad, ok. léelo, velo en YouTube. Es un grande en estas cosas. Hago meditación, me recluyo con mi familia. Mm, Como te contaba, tengo dos hijos, Ignacio de 9, ya casi 10, Aitana de 2, mi esposa que es ujú. linda. Además, si yo soy No, resiliente, olvídate, ella es la wow. gran maestra de la resiliencia, es la que me inyecta esa dosis además. Y bueno, me recluyo en la familia y la meditación. Súper interesante. La meditación te cuento y de hecho voy a poner en práctica tus palabras porque es algo que aún no he logrado cómo conectar. O sea, Mm. no he llegado a tener esa relación con la meditación. Es un proceso, Es un proceso, es un ¿verdad? proceso y en mi caso fue aceleradísimo por el contexto, Ah, ¿no? de acuerdo. Estaba muy vulnerable, estaba, digamos que en mi peor momento, dos comillas, tirado en el piso, entonces era como que cualquier cosa, cualquier adicional, era un éxito rotundo, era un delta adicional tremendo, ¿no? Claro. Entonces, por ese contexto fue, digamos que acelerado. Además, se aceleró muchísimo cuando fui a este retiro, no es un retiro espiritual, es un retiro de Ujú. meditación Ok. de Dr. Joe Dispenza, como te cuento. Ajá. Si tienes oportunidad de hacerlo, hazlo. Si es que no, igual no pasa nada. Ujú. Hay libros y demás, pero yo creo que esa fue una de las claves también, más allá del contexto. Interesante. Y lo otro es música Ah, fuerte, mira, metal, de ser posible. de verdad. Sí, 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 Yo pensé que me sí. ibas a decir, relacionar la meditación algo tranquilo, Ah, suave. no, cuando medito sí. Ah, ok, Sí, ok, ok. pero cuando no tengo chance, digamos, de meditar, no me voy a Ajá. meter algo, un proceso muy, muy profundo de meditación. 5 minutos, algo así, me pongo música, me Te energizo inyectas así de y con energía. eso ya continúo. Súper interesante, Arturo. ¿Y cuál es la virtud personal que crees que te ha abierto más puertas? Yo creo que no creerme, Ah, no interesante. creerme, conocer mis limitaciones. Porque yo Ok. siempre parto de esa honestidad que te decía hace un rato, ¿no? Ujú, Yo sé que te voy a defraudar. Yo parto de decir eso, ¿no? sí. Yo parto de decirte que no soy el mejor. No soy el mejor, tengo esas dificultades, pero créeme que voy a hacer lo mejor para hacer voy a hacer todo lo posible para lograr el mejor resultado. Y si a pesar de eso tú dices, vamos, perfecto. Es súper disruptiva tu respuesta. Y me corro el riesgo y me han dicho en algunas oportunidades, ok, gracias, pero no gracias. Sí. En cuyo caso fue como que, ok, qué lindo, porque yo no Ujú, quiero trabajar en ese ambiente, ¿no? interesante. Claro, haces match, ¿no? Es En una un primer, forma de decir, en un ¿hago o primer no hago momento match? fue como que, ay, Dios mío, ¿qué Claro. pasa? Me victimizo, pero después es como que, oye, genial, me ahorré un problema, De acuerdo, ¿no? 100%. Has visto las cosas desde la otra perspectiva. Tratar de ver Interesante. ese otro ángulo y tirarme al piso para recién de ahí empezar a construir en vez de generar súper expectativas y después fallar. Yo creo que esa calibración y esa, digamos, esa humildad slash calibración slash self-awareness es clave, Ujú. clave. Interesante, interesante. ¿Y cuál es ese libro, película, si gustas frase, no sé, que tú creas que te ha impactado o ha sumado a tu visión de liderazgo?
Yo creo que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Ah, mira, ese libro me lo han recomendado varias Me veces. encanta, me encanta. Sí. Es cortito, Ujú. pero es muy potente. Muy potente, inclusive está lleno de memes y demás. O sea, Ujú. si no encuentras el libro en físico ni en digital, está en PDF, y si no está en fotos, está en extractos, no hay excusa para no No hay leerlo. excusa No hay para no excusa, te, leerlo. te cambia la vida. O sea, Súper, sí, sí, perfecto. sí. Y para cerrar, ¿cuál crees que es tu lema o tu frase profesional? Yo creo que parte por, no lo he pensado, no tengo un lema ni una frase, Ujú. pero el concepto detrás parte de primero entender el negocio. Entender el negocio, desmenuzarlo y recién ahí aventurarte a decir, bueno, yo puedo aportar por aquí, puedo aportar por allá. Primero entiende, después cuestiona. Y parte de eso también de ser un poquito humilde, ¿no? Sin que eso te ponga freno de mano, ¿no? Ujú. Ni sea un elemento que restrinja la innovación, porque hay que cuestionar, hay que retar, hay que innovar, hay que ser un poco disruptivo, pero antes hay que entender, ¿no? Hay que entender y hay que entender a las personas y Ujú. por qué se llegó ahí, ¿no? De repente me pasó en un momento muy breve, eh, teníamos que abordar un proceso contable en una empresa. Y había unos temas detrás que eran, imagínate, hace no más de 4 o 5 años. Se imprimía un papel, se ponía una firma, se escaneaba y además fluía el proceso por SAP. Y yo decía, oye, si ya fluye por SAP, ¿por qué imprimes, firmas, escaneas? Pregunto, pregunto, pregunto. No, es que contabilidad me lo pide. Yo de contabilidad, no, es que así siempre se hizo. La clásica. Además, auditoría me lo pide. ¿Dónde auditoría? Yo no pido eso. Yo pido que haya una trazabilidad. ¿Y SAP te funciona? Por supuesto. ¿Se guardan hitos, fechas? Por supuesto, claro que sí. Ah, no, pero yo reviso las impresiones. ¿Porque son las impresiones las que tienes que revisar? No, porque es lo que me presentan. Increíble, mira. Y yo dije, ya, pero espérate, antes de hacer hígado y de patear el tablero y empezar a ir con la metralleta, con las implementaciones, conversé nuevamente con la persona de contabilidad, que Ujú. ya estaba en sus late 50s más o menos, y tenía muchísimos años en la empresa. Dije, yo creo que hay algo por acá. Conversé con él. Él fue el papá de ese proceso, Ah, hacía mira, 18 años. claro, Y él es claro. el que se inventó lo de la La imprime, tía, firma, escanea. Porque además claro, era una súper innovación en ese momento el escaneo. claro. El primer escáner estuvo en su oficina. Mira Entonces tú. era un poco, Parte de su crecimiento, ¿no? era un bebé Era, que él claro, tenía ahí y que lo veía y lo saludaba todos los días, ¿no? Cada hojita, increíble. cada firma eran sus hijos. Y no iba a llegar Arturo a decirle, oye, tu hijo está deforme, Ya no lo mátalo, necesitamos, mata a tu hijo. No había claro. forma. Entonces, una vez que entendí esa historia, le vendí un poco el nuevo contexto, lo entendió y le dije, oye, por qué no te creas un nuevo hijito Ujú, ahora de este lado, ¿no? claro. Armamos algo y me dijo, literal, ya estoy listo. Ay, mira, qué potente, claro. Y todo gracias a poder entender A ese poder proceso, entender ¿no? y Claro. entiendes el proceso y entiendes la persona. Ujú, Tomate ese trabajo, ¿no? De llegar a la sí, persona, la motivación que hay detrás y después eso fluye, súper, ya fluye. súper buen consejo. Bueno, Arturo, realmente muchas gracias. Personalmente me ha encantado esta entrevista. Como te decía, no solamente porque te conocí más por tu trayectoria profesional, sino también como persona. Creo que estas lecciones de vida van a llenar a muchos de los que nos están viendo hoy. Y bueno, a cada uno de ustedes les agradezco más por también haber estado en este episodio de We Expert. Estoy segura que va a generar mucho valor agregado en cada una de sus vidas. Y bueno, gracias a todos por vernos.